Tomando el Riesgo. Hoy tenemos a Juan Sebastián Garzón, cofundador y CEO de KeepUp. Y KeepUp es una startup que mantiene informados a toda Colombia y el mundo en forma de boletín diario gratis y a tu celular. Entonces, KeepUp, ¿qué es? Una media tech. Con tecnología queremos transformar este sector de medios, y no solo de medios, sino de creación de contenido noticioso en Latinoamérica. Pasa algo, pasa que cuando uno está comenzando, uno es más sensible a cualquier consejo, a cualquier persona que te dé algo. Entonces uno te consigue allá a la gente y tú estás entusiasmado con tu idea, con tu negocio y le prestas atención, pero la verdad es que hay que tener un criterio porque si no puedes pasarla muy mal. Pero es un balance, ¿no? Un balance entre tampoco ser muy terco, y yo pienso que es así, debe ser así, porque también tiene que aprender a escuchar las métricas, el usuario, el feedback que le dan, pero tampoco creérselo todo, porque entonces no termina haciendo nada. Y lo que tú decías, guiar pues ese feedback hacia lo que uno cree. ¿Qué más, mi gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Herwin Riera. Qué bueno tenerlos nuevamente en un episodio y pasarla chévere con otro empresario que nos cuente, nos hable de su experiencia. Pero antes de eso quiero recordarles que estamos compartiendo una serie de 5 episodios donde hablamos de los conceptos básicos para emprender desde el inicio hasta el plan de acción. Tenemos algunos invitados allí en esos episodios. Se lo vamos a dejar en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com para aquellos que están comenzando y quieran tener estos conceptos bastante frescos. Bueno, allí los pueden conseguir seguramente. Además que esto lo vamos a estar compartiendo los martes, jueves y los sábados. Vamos a tener la entrevista acostumbrada con cualquier empresario para que nos cuente de lo que está haciendo, lo que está pasando allí con su empresa. Juan, bienvenido a Tomando el Riesgo. Muchas gracias, Erwin, a ti por el espacio, por esta invitación, y a todos los que nos escuchan también gracias por estar ahí invirtiendo unos minutos de su tiempo en nosotros. Espero que la verdad sea un espacio de mucho valor, y lo hablo desde la experiencia propia, porque no hay mejor forma de uno aprender que escuchar pues desde la experiencia de los otros. En mi caso pues creo y pues quiero darles algunas recomendaciones, contarles de qué es KeepUp, de cuál ha sido pues nuestra aventura y este camino de empresa y startup en Colombia. Entonces pues mil gracias a todos por escucharme. No, de verdad, gracias a ti por ese tiempo. Y como tú muy bien decías por allí en algún video que vi, que decías, nadie te enseña a hacer startup, nadie te enseña a hacer una empresa como esa. Y precisamente porque nadie nos enseña es que estamos haciendo todos estos formatos para aprender un poco. Y cuéntame, hablando de eso, ¿cómo aprendiste tú con toda esta información que hay en la red y cuál fue tu forma de aprender para crear esta startup? Claro que sí, ya ahorita igual les cuento qué es KeepUp y quién es Juan Sebastián Garzón, pero básicamente es lanzarse al agua y saltar, tomar el riesgo, Sí. como dice el título de este podcast, salir a aprender, salir de la zona de confort y buscar el impacto sobre todo. Entonces, puntualmente yo venía a trabajar en una multinacional, la empresa más grande de tubos de acero para el sector energético del mundo. En esta monotonía pues del corporativo, me preguntaba mucho por qué me sonaba el despertador, no sé, me sonaba por despertarme para ir a reuniones que pues no me motivaban mucho al final. Entonces tomé la decisión de renunciar y empezar pues este camino de crear empresa en Colombia, y sobre todo de aprender de startups, porque una cosa es lo que uno ve del empresario tradicional, y otra cosa ya es que es una startup. Entonces, respondiéndote puntualmente a tu pregunta, ha sido pues un camino de aprendizaje empírico y también pues de buscar muchos mentores. Algo muy importante en el ecosistema de startup de Colombia puntualmente y de Latinoamérica es que son muy abiertos a enseñarles. Entonces ha sido de tocar puertas por LinkedIn, de sentarme a tomar cafés y a ir a eventos de networking en los que he aprendido desde societariamente qué es una startup, qué tipo de sociedad debe ser, hasta ya desde ciertas recomendaciones de producto, de usuario. Ha sido muy empírico, sí podría ahorita dejarles algunas recomendaciones, pero ha sido mucho de esto, escuchar este tipo de podcast de figuras del ecosistema, sentarme con ellos, también buscar mentores, que es muy importante en diferentes aspectos, y ver videos. La verdad es que hoy en día ya hay bastante contenido de Y Combinator, de Platzi, sobre temas de startup. Sí. Entonces ha sido muy empírico, y ya obviamente cuando uno va creciendo un poco más como startup, poder entrar a programas o estar muy de cerca de aceleradoras como Rockstar, como Y Combinator, como 500 Startups, Plátanos Venture en Chile, es muy importante. Entonces te puedo comentar que
que es eso, salir y tomarse el riesgo de aprender, de salirse de la zona de confort, porque pues es lo que trae todos los días aprendizaje. Sí, total. Y que yo creo que nada, por supuesto, nada es absoluto y buscar, indagar, conseguir la información necesaria hace al mismo tiempo que tú vayas construyendo los mismos conceptos de tu empresa, cómo manejarla, todo esto, porque cada empresa es un mundo, me he dado cuenta con este podcast, cada empresa tiene su forma de ver la situación en todos los aspectos, en lo que tiene que ver con ventas, en lo que tiene que ver con el modelo de negocio. Y creo que de eso se trata, ¿no? A pesar de lo tradicional que ya habíamos conocido, conocer esta otra parte también nos ayuda a construir algo mucho mejor. Y esa es la idea. Ahora sí podríamos hablarme, Juan, de Keepa, de qué se trata adentrarnos un poco en esta startup para conocerla. Claro que sí, como tú decías en la introducción, pues KeepUp es una startup. Quiere decir que con tecnología buscamos solucionar un problema muy grande en Latinoamérica y es el de la desinformación. Entonces, KeepUp, ¿qué es? Una media tech. Con tecnología queremos transformar este sector de medios, y no solo de medios, sino de creación de contenido noticioso en Latinoamérica, buscando solucionar un problema eh, que la nueva generación de Latinoamérica, no solo en Colombia, estos menores de 34 años, o no se informan o se informan y están cayendo en desinformación y en noticias falsas. Ese es el gran problema y es como el centro de nosotros. Ya entrando pues en la experiencia de hablar con el usuario, de entender por qué la desinformación, por qué esta nueva generación nos informa, hemos identificado varios pains o dolores. Parte, por ejemplo, que más del 67% de los latinoamericanos menores de 34 años no confían en los medios de comunicación tradicionales, por cómo ha estado esta dinámica de los medios que juegan por el cuarto poder y el conflicto de intereses. Otro dolor pasa porque ya hoy en día vivimos de los micromomentos, no tenemos suficiente tiempo para consumir el noticiero de una hora, la radio de una hora, leer artículos de 1000 palabras, y queremos todo resumido, todo en menos de un minuto, como ya TikTok nos enseñó en estos videos, como también lo está haciendo Twitter, Instagram. Por otro lado, también solo queremos informarnos de lo que nos interesa. Eso desde los pains que nos han dado nuestros usuarios o que hemos hablado con jóvenes en Colombia puntualmente. ¿Por qué nos informan? Pues por Claro. esto. Pero también pasa la tendencia de los que se están informando, porque saben que deben estar informados, es una necesidad básica para construir una mejor sociedad, para tener una participación ciudadana, para tomar mejores decisiones en el trabajo, en la universidad, en el día a día. Y la tendencia de esto es que lo que están haciendo es informarse en redes sociales, como Instagram, Twitter, TikTok. Y el tema es que son redes sociales creadas para el entretenimiento. Y como todo el mundo puede crear contenido, pues nos dejan a nosotros como usuarios expuestos a las famosas fake news, a las noticias falsas. Así es. Y la verdad es que más del 70% de latinoamericanos no tienen ni idea cómo detectar una noticia verdadera y una noticia falsa. Es entonces que acá te puedo explicar como ese porqué de equipa, ese problema que buscamos solucionar con tecnología. Qué chévere. Y anteriormente eran una agencia de comunicación, ¿verdad, Juan? Y pasaron luego a hacer más una MediaTek. Pero ¿por qué sucedió esto? O sea, ¿de qué se dieron cuenta siendo una agencia de comunicación? ¿Qué notaron allí? Y de pronto, creo que escuchaba a tu compañero decir que cometieron errores allí también. Me gustaría saber un poco sobre eso para ver qué tal, o sea, para tener esa conexión con ustedes y entender de pronto alguien esté pasando por algo parecido. Claro que sí, ahí me voy hasta cuando iniciamos KeepUp, que de hecho fue para finales del 2020. Nos trajimos de hecho Ujú. una idea de Estados Unidos, de un flash newsletter o un boletín rápido que se llama The Morning Brew o El Sorbo Mañanero, que es pues un boletín que llega por correo electrónico en Estados Unidos a millones de personas. Y nos trajimos esta idea viendo que nos solucionaba a nosotros un problema, y era que pues como jóvenes no teníamos suficiente tiempo para informarnos, ya no estábamos en la dinámica o en función de las noticiero de las 7 de la noche en Colombia. Entonces esta idea no la trajimos porque nos solucionaba un problema a nosotros mismos, el de desinformación, el de estar al tanto. Obviamente Santiago viene de trabajar en el medio más grande tradicional de Colombia, que es el tiempo, de trabajar en agencias de comunicaciones, y entendía más la dinámica. Entonces decidimos lanzarnos a la web y empezar a validar con un PDF por WhatsApp a 35 amigos y familiares. Y empezó a crecer, que tomamos la decisión de hacer una sociedad y lanzarnos al agua, renunciar.
renunciar y todavía no con el mindset de startup, con el mindset de empresario, pues empezar a ver cómo volvíamos rentable ese negocio de algo innovador. Entonces terminamos haciendo una agencia de comunicaciones, a pesar de que pues el problema era informar a la nueva generación, pero fue como lo fácil o lo rápido que encontramos para generar revenue, para generar ingresos, haciéndole boletines para grandes empresas en Colombia, cada vez metiéndonos más en temas de comunicación interna, comunicación externa, grandes clientes que tuvimos, y todo el 2021 fue construir una empresa tradicional, una agencia. Nos fue muy bien, empezamos a crecer equipo, a contribuir a la sociedad, dando pues obviamente eh, ofertas laborales, empleando a nuevos profesionales. Y fue justamente hace un año, a finales del 2021, que hicimos un barrido con Santiago y dijimos, bueno, chévere cómo vamos, pues Agencia 600 es un negocio tradicional de servicios, poco escalable, porque entra un cliente, pues tengo que asignarle un profesional más, no hay una escalabilidad que sí da la tecnología. Y dado el éxito pues, de la agencia en estos 9, 10 meses del 2021, pues nos sentamos con Santiago en un almuerzo que dijimos, bueno, ya firmamos un contrato como de continuidad de uno de los clientes grandes para el 2022. Entonces nos fuimos a almorzar como para celebrar y pues también hacer un balance. Y ahí haciendo ese balance en ese almuerzo, llegamos a esa conclusión: agencias 600 en Colombia, miles en Latinoamérica, y no son escalables. Volver a lo básico de por qué empezamos KeepUp, de solucionar este problema, y tratar de aprender qué era esa startup. En noviembre del año pasado no teníamos ni idea que por qué se incorporaban en Delaware, que qué era una startup, qué es eso de alto crecimiento, crecimiento exponencial, un montón de conceptos que si uno escuchara ahorita sin saber de qué están hablando, el product market fit, do things that don't scale. Pero bueno, ahí fue justamente cuando empezamos a pensar fuera de la caja, porque MediaTek en Colombia, si no hay una, hay dos, no hay más. Y que haga lo que nosotros hacemos, pues eso sí nos hemos dado cuenta hablando con inversionistas, con usuarios, que es muy pocas en Latinoamérica. Sí hay casos de éxito, pues ya obviamente en Estados Unidos, en Asia, que queremos replicar, pero básicamente fue este camino de darnos cuenta que la agencia, pues, y hoy en día sigue en paralelo. Nosotros estamos pues pendientes, somos pues socios de la agencia, pero nuestra prioridad está es en ser disruptivos con una startup, con esta MediaTek, aprender de qué es una MediaTek. Como no hay muchas, pues uno no puede copiar, tiene que también el prueba y error, y ahí viene mucho de lo que tú me decías, de validar y equivocarse para saber, pero sobre todo equivocarse barato y rápido, que es una de las cosas que tiene toda startup, de salir y hacerlo una semana y ya, nos fue mal, bueno, aprendimos y no lo repetimos, pero fue barato y fue rápido. Eso por ese lado. Ya que estamos acá tocando, Herwin, pues este tema de cómo ha sido nuestro journey, nuestro camino como empresarios, como startuperos, founders de startups. Sí hay varios aprendizajes. Yo creo que uno que me gustaría dejarles, que seguramente se lo dicen a todo el mundo y ese le tiene que pasar a todo el mundo, es el tema de los socios. El tema de las sociedades es lo más importante, y a nosotros ya nos pasó, por ejemplo, cuando iniciamos KeepUp, éramos tres, y de hecho éramos tres muy buenos amigos del colegio, y pasó en mi caso, el founder y ese socio que uno trabaja hombro con hombro y se ve comprometido y le mete, y a pesar de que en ese momento trabajábamos, teníamos un trabajo full time en otro lado, nos trasnochábamos y le metíamos, y está por el otro lado pues el que de pronto está más en esas nubes de llegar muy rápido, muy lejos, sin darse cuenta que eso también es un tema de sacrificios, de ponerse el overall. Entonces sí nos pasó la de que tuvimos que pues, con abogados y todo, manejar el tema societario, en ese momento sacar a ese socio y aprender de lo que pues ya uno le dice, bueno, figuras o de vesting o figuras ya legales que involucren, tienen algunas condiciones puntuales, pues para que todos los integrantes se pongan la camiseta. Entonces esa de la sociedad es lo mejor. Yo me casé, ya cumplí un año de estar casado con mi esposa, pero literal la sociedad es como si yo tuviese también una sociedad, un matrimonio con Santiago, y a raíz de eso también que nos dimos cuenta que necesitábamos un founder técnico, eh, pues hemos también empezado a traer Qué nuevos interesante socios. eso que me estás contando, Juan, porque precisamente eso hablaba, por aquí hay mucho ruido ahorita, de eso hablaba con mi compañero que me acompaña en esto del podcast, y hablábamos de la importancia de la sociedad, de incluso yo le estaba comentando sobre un proyecto con familia,
y resulta que él me decía, Herwin, es que también es muy complicado, tienes que evaluarlo muy bien, pero según tu experiencia, lo que has visto, que de pronto criterios debo tener, entendiendo que es como casarte como empresario para tener de pronto buena experiencia con la gente que va a estar alrededor para poder dirigir la empresa. Pues bueno, yo creo que como recomendaciones de la experiencia, uno pues es conocer a la otra persona, bien sea que la conozcan de tiempo atrás porque trabajaron, estudiaron con esa persona y saben qué persona es más allá que el profesional y conseguir buenas personas que se muevan por un impacto y que uno sepa los valores que tienen. Eso también, si uno no conoce a la persona, pues lo puede hacer dándose un tiempo de prueba o de periodo de prueba. Entonces, conocer bien a esa persona es como un matrimonio. Uno, pues, se casa, pero primero fueron novios y ojalá traten de convivir juntos porque ahí es donde uno de verdad conoce a esa persona. Eso por un lado. Por otro lado, y por otro lado, que estén muy alineados esos valores y esa visión de impacto, que sepan cuál es de verdad la meta final, porque hay muchos, por ejemplo, en este mundo de los startups, que como que quieren los focos y quieren la fama, volverse ese Shark Tank que invierte en 50.000 empresas y volverse millonario de la noche a la mañana, pero pues está el que obviamente dice, no, esto lo hago porque va a impactar a toda Latinoamérica, porque hay un porqué muy claro, entonces eso es muy importante, estar alineados de cuál es ese meta final de la empresa o de la startup, y yo creo que para cerrar también es buscar a alguien que se complemente, ¿no? Eh, Hay casos de casos donde uno encuentra una persona que viene del mismo background o del mismo como contexto y saben las cosas bien, pero cuando uno viene de diferentes backgrounds, tiene diferentes fortalezas y se complementan sus debilidades, es donde pasa lo mejor, porque, por ejemplo, Santiago viene de conocer la industria de los medios, yo vengo, soy ingeniero mecánico, ingeniero industrial, vengo del tema más estratégico, de manejar costos. Entró también a los founders de KeepUp, Juanpa, que es el CTO, entonces viene de trabajar en Globant, esta grande empresa de desarrollo software, y en otras empresas en Estados Unidos. Entonces, todo esto nos ha complementado y le da buenos condimentos a esta unión y esta relación. Entonces, yo creo que esos tres puntos, y definitivamente es una de las cosas más importantes de la sociedad. Es algo que uno no dice mucho, pero ya para cerrar este tema, si yo pudiera dar una recomendación, emprendan o tomen la decisión de hacer empresa con alguien, porque este es un camino que no es fácil y uno obviamente también pues va a tener altos y bajos. Entonces, qué chévere hacer este camino con alguien que esté hombro con hombro y que cuando no está bien pueda levantar a esa persona que se cayó o al contrario, cosa que es mucho más difícil si uno es un solo founder o emprendió esto solo, porque le toca más difícil, la verdad. Y eso también es un tema de un camino y de apoyo y de motivación y de complementarse. Sí, total. Y creo que eso también hay que prestarle mucha atención porque tiene mucha carga mental, emocional, todo esto de emprender, de estar dirigiendo una empresa. Son muchísimas cosas, mucha gente que de pronto depende de todo lo que tú estás haciendo. Y de hecho hice un episodio con una psicóloga hablando de esto y todos los síndromes que sufre un empresario en el trayecto, ¿no? Entonces es bastante fuerte. Y en todo esto que me has comentado, me has hablado de cosas tan interesantes como esto de los socios, también de cómo ha sido tu experiencia al entender lo que es una startup. Pero quiero de pronto que me digas algo que dijiste antes de esta charla fue, Herwin, hay mucha información, muchos inversores te dicen muchas cosas diferentes y tú tienes que tener un criterio. ¿Cómo tú construyes este criterio según la experiencia que has tenido, Juan? Porque sé que para mí, por ejemplo, hay mucha información de lo que yo quiero hacer, empiezo a buscar, incluso empiezo a preguntarle a personas, pero pasa algo, pasa que cuando uno está comenzando, uno es más sensible a cualquier consejo, a cualquier persona que te dé algo, entonces uno te consigue allá a la gente y tú estás entusiasmado con tu idea, con tu negocio y le prestas atención, pero la verdad es que hay que tener un criterio porque si no, puedes pasarla muy mal. Claro que sí, estoy seguro que eso es un común denominador para todos los que emprenden y de hecho que hagan empresa, porque uno parte de pues, este camino con una premisa, con querer hacer alguna meta,
el por qué. Ojalá empiecen por el por qué, es una de las recomendaciones que les dejo muy claros. Ojalá empiecen este camino por un por qué. En el caso de Keepup, de solucionar la desinformación y aportar y contribuir a una sociedad latinoamericana mejor educada, mejor informada. Y uno empieza con este por qué y empieza a validar, y esta es una de las, como las grandes palabras del ecosistema startup, es experimentar, validar. Y tiene sus sesgos iniciales, tiene en su mente algo planteado y no voy a probar esto. Y empieza y ahí es donde, lo que tú decías, hay feedback del usuario, pero no todos los usuarios le dicen el mismo feedback. Está uno y es una recomendación también, hablen con los usuarios siempre, y uno se sienta a hablar con un usuario y le dice, no, es que usted debería hacer esto negro. Y uno, perfecto. Y a las media hora después, no, no, es que a mí me gusta blanco, usted lo debería hacer blanco. Entonces ahí hay feedback de los mismos inversionistas ya en temas más estratégicos que dicen, no, venga, usted debería ser así, o debería no ser una red social, sino apuntarle a ser una fintech. Entonces, sí, la verdad, uno vive de mucho feedback que le dan de diferentes lugares, hasta los mismos pares, los mismos colaboradores y los mismos fundadores se dan feedback entre ellos. Y hay un montón de cosas, y una de las figuras pues, de un fundador de una startup y de un CEO, pues la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué priorizo? ¿Para dónde voy con tanto feedback? Porque me dicen que negro, gris, rojo, blanco, verde. Y seguramente eso no es tan fácil de que todos digan que es negro. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno validar. ¿Yo qué diría que puede hacer? Cuando hay casos de que ya hay puntos de referencia, hay benchmark que uno puede hacer, pues hagan como base lo que otros ya hicieron, porque seguramente ya validaron y se equivocaron. Y si lo hicieron negro fue porque ya empezaron a hacerlo rojo, blanco, verde, y se dieron cuenta que era por negro. Entonces, tratar de hacer eso y hablar con esos mismos fundadores, con esas mismas startups o empresas, eh, que al final se pueden convertir hasta en mentores de uno. Y ahí es donde pues uno no está solo. Y a veces como que empieza este camino y dice, no, yo quiero acá hacerlo solo. Pero pues qué mejor uno de apalancarse gente que ya la hizo, ya la vivió, ya se equivocó y que le dé ese feedback. Eso por un lado, importantísimo como criterio, pero son esos mismos también que le empiezan también a generar a uno, no, debería ser blanco, azul, morado. Y ya empieza uno a empezar a ver pues, un poquito más de dificultad y uno tener, bueno, de qué estoy convencido de que voy a hacer y empezar a tener por lo menos ese camino y empezar a validarlo. ¿Validarlo en qué sentido? Plantear hipótesis y hacer experimentos alrededor que, así sea en escala pequeña, empiecen a validar que eso que uno está hablando tiene razón, hablar con el usuario y cada vez esos experimentos lo que van haciendo es acotar mucho más las alternativas, es decir, ya no van a empezar a decirme todos los colores, sino ya van a decir, y uno se empieza a ver que eso ya va a terminar en tres Y que alternativas. eso te lo va a dar el porqué. Muy bien tú lo has dicho, Juan. Te lo va a dar el porqué. O sea, eso de validar, de experimentar, creo que es el porqué el que te lo va a dar. Pienso que el porqué viene siendo como esa creencia que debes tener, esa convicción de tu idea y lo que te va a empujar a hacer lo que tú quieres o lo que quieres alcanzar con esto. Bien sea que hayan muchos comentarios alrededor, tú como que tienes la convicción de lo que quieres y vas a agarrar estos comentarios, estas opiniones, todo este feedback lo vas a agarrar, pero lo vas a alinear a lo que ya tú tienes pensado, que es el porqué. Me parece brillante eso y muy bien que lo hayas aclarado al principio. No, buenísimo. Y solo para cerrar este punto, eh, el criterio es importante para uno, pero es un balance, ¿no? Es un balance entre tampoco ser muy terco y yo pienso que es así, debe ser así, porque también tiene que aprender a escuchar las métricas, el usuario, el feedback que le dan, pero tampoco creérselo todo porque entonces uno no termina haciendo nada. Y lo que tú decías, guiar pues ese feedback hacia lo que uno cree. Entonces es un balance y la verdad no es una fórmula, eso es de las cosas interesantes, bonitas, que no son pues una regla como de oro para todo el mundo, que así debería ser, cada quien debe buscar su forma. Y yo digo mucho también que emprender, hacer empresa también es más que la meta, es el camino, por eso, porque ahí es donde está el aprendizaje, donde validé y por acá no era, entonces es más, como se enriquece el proceso. Entonces sí, una de las como temas también que quiero contarte, Herwin, y dar de recomendación, y lo he hablado varios extractos de esta charla, es hablar con el usuario, se lo dicen a uno mucho y uno a veces, ay, si hablar con el usuario, yo hablé con él, no, hablar con usuarios todas las semanas, llamar, escribir, identificar esos heavy users, esos usuarios que más me usan, el que se fue, el que es potencial,
para de ahí sacar mucho de esta visión y de para dónde va Keepa, parte de eso. Entonces, hablar con el usuario, tener ese criterio que estábamos hablando, y una vez se tengan esos inputs, experimentar. Y es algo que es muy startupero y es, vaya experimente, o sea, haga una hipótesis y trate de validarla, rápido, barato. Que si se equivocó, pues no se gastó mucho tiempo, no se gastó mucho feedback, no se gastó mucho tiempo y recursos, y si fue un feedback muy interesante para seguir este camino. Entonces sí quiero como pues dejarles esa recomendación, entender al usuario y experimentar es base en, yo creo que ni siquiera en las startups, en los negocios innovadores, en empresas innovadoras, que no se quedan haciendo lo mismo todo el tiempo, sino que buscan siempre hacer las cosas diferentes, así no sean escalables, así sean un negocio tradicional y de servicios o de producción. Sí, total, estoy de acuerdo con eso. Me parece chévere que hayas dado esos ejemplos, el del por qué, que me parece ya la motivación de lo que quieres lograr, lo que te va a mover. Escuchar al usuario y también tener un criterio. Creo que son tres cosas muy interesantes que en todo lo largo de esta charla le he estado prestando mucha atención. Me parecen súper interesantes y creo que a la gente que está escuchando, que está comenzando su proyecto, su idea también le va a ser muy útil. Y ya estamos cerrando, Juan, esta charla y solo quiero hacerte algunas preguntas claves. Por ejemplo, si recuerdas algún consejo que te hayan dado importante, aquel que te haya marcado más. Perfecto, yo creo que pueden ser dos. Uno es el de, que lo dicen pues en el ecosistema startup mucho, y es do things that don't scale, hacer cosas que no escalen. Y esto porque uno en el principio, muy orientado al que quiere, no sé, hacer la gran aplicación móvil que sea súper automatizada, y para eso obviamente pues gastar un montón de recursos y de tiempo para Ujú. hacer el super lanzamiento. Y acá es al contrario, acá es sacar lo antes posible un mínimo producto viable, entender al usuario y sobre todo hacerlo poco escalable para que se hagan muchas cosas manuales y de ahí sacar el feedback. Haciendo las cosas manuales uno se da cuenta qué es lo que piensa el usuario, cuál es el problema, qué problemas potenciales en la operación, en la logística del Sí. producto se va a encontrar. Entonces ese puede ser uno. Y otro también que me daban mucho, sobre todo más allá del tema startup, es el de hacer las cosas que uno quiera. O sea, al final es un poquito cliché, pero es como el que trabaja en lo que le gusta no trabaja, algo así. Sí. Y es muy importante porque al fin y al cabo esto detrás de ser una empresa, una startup, hay mucho sacrificio, hay muchas horas de trabajo diarias. Entonces, qué mejor forma de uno hacer algo que le gusta, eh, que tiene un impacto positivo y que eso es el motor, como hablamos ahorita, que me despierta todos los días y que me permite aprender todos los días. Esas es de las cosas que más como que me gozo y me gusta de esto que estoy haciendo, es eso. Que esto me gusta lo que hago todos los días, o sea, es algo que está alineado a lo que a mis intereses, a lo que me gusta. Tiene un impacto inmenso, ya lo hablamos del por qué, y Ujú. sobre todo es algo que me permite aprender algo diferente todos los días. ¿Por qué? Porque constantemente, diariamente estoy saliendo de la zona de confort. Sí, de hecho, de eso hablaba en un episodio y se relaciona al por qué, ¿no? Es tener la motivación allí. De hecho, la motivación es una energía extra que le llega al cerebro incluso y que por esa razón podemos tardar tanto tiempo haciendo lo que queremos y sin problema. O sea, no nos cansamos sino hasta que nos damos cuenta que, ok, llevo mucho tiempo trabajando en esto y precisamente aquellas personas que se cansan antes de siquiera iniciar su trabajo es porque no hay una motivación correcta y hay que evaluar y hay que buscar. Así que creo que tiene que ver con esto y yo también apoyo. No es que no se trabaja muchísimo, pero como te gusta tanto, como tienes tanta motivación, lo vas a disfrutar. Cada paso va a ser como satisfactorio y va a ser como una recompensa para todo nuestro proceso. Así que eso está chévere. Y lo otro que te quería preguntar, ¿hay algo que quieras aquí rápidamente pensando que de pronto una experiencia que hayas tenido con esto de buscar inversores, de estar en rondas de inversión, que digas que es importante tomar en cuenta para aquellos empresarios que quieren de pronto hacer esto también? Algo que hayas vivido en todo esto, si es que has tenido una experiencia con esto. Sí, claro que sí, y de hecho pues ahí va muy alineado al por qué, si uno tiene y encuentra ese problema
que es suficientemente importante, relevante, tiene un mercado muy importante. Y ojalá que sea innovador, y acá son las invitaciones que hago, busquemos algo diferente, busquemos algo que solucione un problema de verdad, de sociedad, y que sea diferente. Pues obviamente respetable los que quieran replicar modelos, pero pasa mucho por el problema, por solucionar algo que sea escalable, con tecnología y que llegue a un mercado extremadamente grande. Y lo que hablamos también, tener un equipo que, 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 dé, que dé el argumento y que cuando digan, no, ese equipo lo va a hacer posible. Eso es, en nuestro caso, queremos informar a la nueva generación de la TAM, ser la MediaTek más grande de Latinoamérica. Pues, obviamente, ¿cómo me van a validar y a creer eso? Uno, pues con lo que he hecho, con los casos de éxito de lo que he hecho estos meses, las métricas que he alcanzado, los hitos, pero también el equipo, le creen mucho al equipo y es una de las cosas que más peso tiene en el tema de fundraising y es quiénes son los fundadores, hace cuánto se conocen, cómo se complementan, de qué background vienen. También algo que uno se encuentra que es pro y contra a veces es de qué universidad salió, de qué startup viene. Eso es la realidad y uno tiene que vivir con eso. La rosca, por ahí dice el problema de la rosca no estar en ella, pero sí el tema del equipo es muy importante. Valioso, valioso, Juan. La verdad, valioso eso. No quiero tomarte más tiempo, quiero ir cerrando. ¿Qué libros han sido más influyentes para ti? ¿O qué podcast incluso? Bueno, yo creo que libros, hay uno que siempre dicen y la verdad, para esto que hemos hablado de experimentar, validar, pues obviamente el Lean Startup es una obligación para leer. Hay uno interesante que yo siempre doy, sobre todo más allá del valor a mí, es por aquellos que están escuchando esto y de pronto están preguntándose qué es una startup, qué fases tiene. Fue un libro que me regaló mi mamá a principio de este año que le dije, voy a hacer una startup y no tenía ella ni idea que era una startup. Entonces se leyó este libro para entenderlo y es de Mayra Roa, la hija de un gran empresario arrocero acá en Colombia. El libro se llama Panal y explica pues de cómo es este emprendimiento y cómo es el tema startup desde la concepción e inicios, pasando por ese famoso valle de la muerte en la que nos encontramos pues varias startups de etapa temprana, hasta ya la validación y salida a rondas de inversiones, serie A, etcétera. Entonces muy recomendado para que lo lean, se llama Panal de Mayra Roa y entiendan Súper. pues este contexto. Y de podcast, pues bueno, la verdad, somos cercanos a Bilbao y su universo de Trora, pero fue tiempo después y fue una motivación enorme para nosotros. Por ejemplo, el primer episodio la primera temporada del universo de Trora que hizo Naranja Media pues liderado por Daniel Sí. Bilbao. ¿Y por qué? Porque lo motiva a uno, le muestra esas etapas en las que está una startup y las que uno empieza a vivir y lo motiva a hacer cosas en grande, Y Combinator, le habla mucho de problemas que uno tiene al inicio y que se va a encontrar y que en Kipa, por ejemplo, no estamos encontrando. Entonces sí, ese fue muy motivador. Hay muchas muy buenas entrevistas que hace pues Robbie Fry con su Sí. podcast, Emprendete también de Naranja Media, es un muy buen podcast que recuerdo, de hecho fue uno de los episodios que más marcó de tema startup, uno que en Emprendete entrevistaron a, a, puchas, al fundador de Nubank, Ujú. a Vélez, bueno, se me escapó el nombre, qué pena, no quiero decir acá una burra. El fundador es David Vélez, ¿no? David David Vélez. Vélez, eso es que Sí. Daniel Vélez, sí, que entrevistaban en Emprendete a David Vélez, recomendadísimo, la verdad, muy chévere cómo explicaba que era una fintech y cómo él había empezado a emprender. Entonces, no, hay bastantes y yo creo que chévere es eso, escuchar la experiencia de los demás. Genial, genial. Eh, ¿Con quién invertirías, con quién te asociarías o a quién descartarías, Juan? Tenemos Ok, precisamente a David Vélez de Nubank, también tenemos a Juan Pablo Ortega de Rappi o a Freddy Vega, el fundador de Platzi. ¿Con quién te asociarías, con quién te invertirías y a quién descartarías? yo creo que yo, yo le invertiría a Freddy Beck, Sí. descartaría a Juan Pablo de Rappi y me Ujú. asociaría con, con David Vélez de Nubank. ¿Por Claro. qué? Porque le invertiría a Freddy Vega, porque nos demostró que lo que hablamos, sin estas roscas y trabajando fuertemente, se puede llegar muy lejos. Entonces le creo a Freddy. De hecho, hace poco, equipo este año estuvimos dentro del programa que ellos tienen para startups, que se llama el Demo Day o Platzi Startup 2022,
y tuve la oportunidad de hablar varias sesiones con Freddy presenciales y virtuales, y la verdad pues se nota pues la experiencia que tiene. Entonces le creería asociarme con David Vélez, pues ya dado pues el contexto que tiene, la verdad, Mm, y pues lo total, que ha mostrado. La verdad, en Colombia es el segundo hombre más rico del mundo, pero más allá así de es, eso es lo que logró que se pueda hacer en un mercado que ni siquiera conocía un idioma que no era la lengua materna total, de él. totalmente. Bueno, nada, acabo de ver que estás en la lista de Forbes, ¿verdad? Que eso debe ser para ustedes una alegría. ¿Cómo te sientes de eso? Ya para cerrar. Sí, pues para nosotros la verdad un orgullo estar en este listado de las 100 mejores startups de Colombia. Más allá de, pues como de lo vanidoso de salir ahí, para nosotros es una motivación enorme a solucionar un problema de sociedad, la desinformación que aporta a contribuir y construir una mejor sociedad latinoamericana, con mejores jóvenes que tomen mejores decisiones día a día en las urnas. Entonces al final, pues sí es muy gratificante, pero pues el juego entero no es salir. Lo que te digo, el juego entero no es la meta, no son los focos que pues hemos hecho buen trabajo en Keepup o nos hemos movido bien para salir en ese listado, pero ese no es nuestro objetivo es el por qué. Así es. Bueno, Juan, ojalá que tomando el riesgo siga siendo una ventana para seguir hablando de los logros que tenga su empresa, de lo que vayan alcanzando, todos los éxitos que tengan. De verdad que chévere poder haber conversado contigo este tiempo. Agradecido de verdad por todo lo que nos has comentado. Y bueno, nada, agradecerte y decirte que si tienes algunas otras palabras para quienes nos escuchan, ya esto sería el final y allí están los micrófonos. No, Herwin, darte las gracias a ti por la invitación, a todos los que nos escucharon y de pronto llegaron acá al final. Mil gracias por compartir este tiempo con ustedes, con nosotros también. Espero que les dé o les hayamos dado valor con las recomendaciones. Me pueden también pues, contactar por las redes sociales y estaré muy presto a ayudar si necesitan, y ojalá pues podamos tener una segunda, tercera parte en tomando el riesgo para ir contándoles qué más he aprendido, en qué estamos en Keepup. Y bueno, no, mil gracias, y a ti también reconocerte esta labor y ese tiempo que te tomas pues para verdad construir y contribuirle a estos empresarios y founders de startups que están iniciando. Gracias a ti, Juan. Entonces hablamos acá con Juan Sebastián Garzón, cofundador y CEO de Keepup, una startup que mantiene informado a Colombia y el mundo en forma de boletín diario gratis a tu teléfono. Ya pueden entonces estar escuchando el episodio seguramente en todas las plataformas. Nada, quiero decirles que pueden comunicarse o pueden estar conectados con nosotros a través de nuestra página web www.tomandoelriesgo.com. También estamos en Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas. Allí nos pueden calificar y también dejarnos una reseña si así lo desean. Bien, gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo episodio.